Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ejercicio de policromía que se ha denominado la policromía número 2 para un proyecto pictórico que se llama El vino y la humanidad, que bueno, es una serie de obras que estoy haciendo hoy. Pero bueno, aprovecho precisamente para llevar a cabo serie de ejercicios y montar estos ejemplos. Bueno, aquí lo que estamos viendo en primera instancia es la paleta, ¿no? La técnica es gis pastel y lo que vemos es la paleta. Bueno, vemos la referencia de la paleta en su correspondencia en escala de grises. Veamos cómo precisamente lo que estamos viendo es esta escala de grises, ¿no? Ahora, donde vemos como tenemos una escala de los verdes del lado derecho, tenemos una tonalidad intermedia con el rojo, una transición, ¿no? Un transitorio del naranja al amarillo. Hemos platicado en nuestras sesiones cómo es que se justifican esas transiciones. Y después tenemos una transición entre el naranja, ¿no? Que es más claro que el rojo, ¿no? Que es el amarillo, ¿no? Una transición entre el naranja y el blanco. Pero tomemos en cuenta que el verde más claro, como lo hemos mencionado en otras paletas, este verde se encuentra en una tonalidad intermedia entre el amarillo y el blanco. Bueno, aquí regresamos a la paleta ya a colores, ¿no? La imagen que tenemos a colores, la captura que tenemos a colores, y pues vemos cómo precisamente están estas relaciones, ¿no? Entonces tenemos la escala tonal de los verdes para que serán usadas para los medios tonos, las sombras, para los medios tonos y las sombras más oscuras. El blanco, que será la transición, perdón, el verde más claro, que será la transición entre el amarillo y el blanco. Y los intermedios, el rojo, en este caso es el intermedio, uno de los fundamentales, el rojo y el transitorio del naranja, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de dos fundamentales, que es el rojo y el verde. Más que un complementario, es un fundamental también, pero estamos tratando con prácticamente tres transitorios, ¿no? El naranja, el amarillo y el verde más claro. Bueno, ahora sí pasemos a la ejecución de nuestro ejercicio. Comencemos. Bueno, pues precisamente estamos comenzando ya nuestro ejercicio. Vemos, ya tenemos nuestro trazo de referencia, nuestro dibujo de referencia. Y aquí lo que vemos es que yo comencé con las sombras, las escalas más oscuras, en este caso con el verde, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que se está trabajando para darle un poco más de definición a este dibujo, ¿no? A este dibujo referencial y de paso darle más énfasis en donde queremos darle de una vez viendo con nuestra imagen de referencia de nuestra modelo. Estamos trabajando la parte más oscura de las sombras, la parte más oscura de las sombras y acentuando nuestro dibujo para continuar con el proceso que ya hemos comenzado justamente en este momento. Bueno, vemos como aquí ya estamos dando énfasis en las partes más oscuras, porque es el verde más oscuro, ¿no? Es el verde que estamos ocupando para la parte de las sombras en sus tonalidades más oscuras, ¿no? Aquí, bueno, ya como vemos, continuamos un poquito con el dibujo, acentuando en esas partes que van a ser las más oscuras de las sombras. Y vemos como ya precisamente estamos usando el verde medio para la escala de las sombras, ¿no? Estamos viendo las tonalidades más claras de las sombras o intermedias entre esta parte, ¿no? Estas relaciones, vemos cómo se está construyendo estas relaciones de las sombras para ir al precisamente el color fundamental rojo, que es de tonalidad intermedia. Veamos ya cómo se conectan en este material que es el óleo pastel. Dije en la parte de la paleta que era gis pastel, no, disculpen, corrijo, es óleo pastel, ¿no? Entonces vemos como ya estamos trabajando la parte de las tonalidades intermedias. Aquí vemos, regresamos un poquito a las partes más oscuras con el verde medio, ¿no? Y para conectar precisamente con las tonalidades
de intermedias del rojo, ¿no? Aquí ya vemos como ya entra un poco el naranja, que es la tonalidad que sigue en nuestra escala de valores tonales. El color que sigue es el naranja, ¿no? Para ir ya acercándonos a los volúmenes hacia la luz, ir acercando esta construcción de volúmenes hacia la luz. Aquí seguimos trabajando con la tonalidad intermedia, en este caso el rojo. Continuamos en la parte roja. Vemos ya cómo entra un poco el naranja, ¿no? Esta tonalidad que es ya mucho más clara, este transitorio que va hacia la luz, ¿no? Y vamos modelando el volumen, ¿no? Lo que siempre comento, modelemos el volumen. Aprovechemos que el material precisamente se combina sobre el soporte, ¿no? La diferencia entre los materiales como el acrílico o el óleo es que los pasteles, en este caso el gis pastel, o que estamos trabajando en este ejercicio con el óleo pastel, bueno, se hacen estas combinaciones. Ya nos vamos hacia la luz, veamos. Este es el verde más claro, que ya va relacionando precisamente los naranjas y los amarillos. Y nos vamos al verde más claro, porque ya lo que sigue en la construcción de la luz, que ya serían la parte de los brillos, ¿no? Los reflejos más brillantes, ya es el blanco, ¿no? Ahí ya vamos hacia el blanco. Pero bueno, veamos cómo este verde en su tonalidad más clara, más clara, va construyendo los volúmenes hacia la parte de la luz más clara, ¿no? Más adelante veremos cómo ya entran los reflejos más brillantes con el blanco. Veamos, aquí está ya precisamente el blanco, ¿no? Trabajando en donde se tiene que trabajar para la parte más iluminada de nuestro modelo. Bueno, voy a dejar un poquito para que vean cómo va la ejecución del ejercicio. Pues precisamente lo que estamos viendo es la parte más iluminada. Ya pasamos de ese verde más claro a los reflejos más brillantes con el blanco. Bueno, y entonces comenzamos a retocar ciertos detalles, generando el volumen, ¿no? Generando el efecto de volumen, la construcción del volumen del cuerpo. Recordemos que tenemos que ir modelando sobre la marcha conforme vamos construyendo nuestra pieza, ¿no? En este caso este ejercicio, que es el segundo ejercicio de policromía para este tema, que es el vino y la humanidad, ¿no? Aquí ya vamos directamente a las partes más brillantes, trabajando con el blanco. Nosotros cuando preparamos esto en una paleta con acrílico u óleo, lo que tenemos que considerar son precisamente todas estas tonalidades que, a diferencia, bueno, no a diferencia, sino que más bien el secado cambia. Depende si es acrílico, es más rápido que el óleo es más lento, el tiempo del secado. Lo que nosotros hacemos es construir esta paleta antes de aplicarla, y sobre la marcha ya en la aplicación, igual que con el óleo pastel, que es este material con el que estamos trabajando, pues ya lo vamos combinando, alternando con respecto a lo que se refiere ya una cuestión de estilo, ¿no? Ya el estilo que ustedes van desarrollando en el tema de la aplicación, pues bueno, ya es muy importante cómo lo van ustedes ya ejecutando, ¿no? Veamos, hice esta construcción primero de este ejercicio para que resumir rápido la aplicación de todos estos valores lumínicos de la paleta, ¿no? En el ejercicio. Pero bueno, ya como estamos viendo, aquí hay unos pequeños detalles antes de continuar. No significa que eso esté terminado, solamente es para tener una relación ya más directa con el resto de la composición, ¿no? Con el resto de nuestro trabajo que vamos a hacer. Bueno, entonces pues como vemos ya en la parte de abajo ya está un poco trazado la parte más oscuras, igual que como comenzamos, ¿no? La parte más oscuras de los verdes, del verde más oscuro, ¿no? Vemos como ya pasamos a la tonalidad intermedia con el rojo. Y bueno, en resumen, la construcción se
va de la misma manera, ¿no? Los naranjas, que es el que continúa lumínicamente hablando, ¿no? Veremos también cómo pasa a los amarillos, el verde más claro y los blancos. Y bueno, y vamos construyendo sobre la marcha. Así que voy a dejar un poquito de cómo va el proceso para que vayan viendo cómo se van alternando estos valores, esta construcción, ¿no? Así que veamos un poco. Lo que les he comentado en nuestras sesiones virtuales que tenemos en nuestro taller, lo que les he comentado es que no teman a la combinación de los elementos, no se bloquean. Precisamente por eso es que nosotros ocupamos estas paletas, ¿no? Con respecto a los transitorios, a los complementarios. Y lo que sucede cuando nosotros combinamos esta serie de colores ya al ejecutar una policromía es que no se cancelan, ¿no? No se bloquean entre ellos, ¿no? Porque luego sucede que cuando queremos sombrear con otros elementos que se pueden bloquear, pueden bloquearse los colores. Y luego para desbloquear, es decir, ahora sí que para desbloquear y regresar a la construcción lumínica es prácticamente muy difícil, es muy difícil, no significa que sea imposible, es muy complicado, pero pues, dependiendo del material, pues habría que dejar que pase el tiempo para que seque o algo, y lo más recomendable es volver a ejecutar para ir corrigiendo. Entonces, pero en este caso que estamos usando una serie de colores transitorios y complementarios, ¿no? Para la elaboración de nuestras paletas, que justamente les estaba comentando hace poco en la última sesión, es que estas paletas son cálidas, ¿no? Más adelante trabajaremos con paletas de sensaciones frías, ¿no? Recordemos en nuestro círculo cromático como por un lado están los colores cálidos y por otro lado los que tienen vibraciones más altas, y por otro lado se encuentran las vibraciones más bajas con los colores más fríos, ¿no? O que se les llama así porque se considera que tienen una sensación fría. Pero bueno, como les estaba diciendo, no tengan miedo de ir combinando, ir construyendo, ¿no? Los valores con su paleta, porque pues bueno, en verdad no se cancelan, no del todo, y ya dependiendo repito, lo que les comentaba hace un momento, dependiendo ya el estilo y el trazo y como les guste ir construyendo ya su ejecución, bueno, pues ya van dejando y van considerando estas cuestiones de las decisiones de lo que se queda, que no se queda, cómo es que avanzan a lo que sigue y a lo que sigue, ¿no? Entonces, aquí me he enfocado un poco en los primeros planos, son composiciones muy sencillas, como lo estamos comentando, solamente es un primer plano, la modelo, primer plano, y un segundo plano que es el fondo. Y lo que hemos visto es precisamente en esas construcciones sencillas, para no dar más cuenta de enlaces o de focos mucho más complejos, ¿no? Entonces lo que hemos visto es precisamente esa construcción, y yo lo que les recomiendo, repito, es que no teman a la combinación de estos colores, vean cómo trabajan, ¿no? Ejerciten estos ejercicios, practiquen con estas paletas. Recuerden que
Estos temas, en el caso de estos ejercicios que yo ejecuto, pues solamente son un pretexto para tomar en cuenta la teoría del color y la construcción. Bueno, y la parte técnica de la construcción, pues como una referencia, ¿no? Solamente como una referencia, una manera de hacerlo. No significa que no desarrollen su propio estilo, que sería pues, una parte muy, muy importante también en su propio trabajo, que vayan viendo qué les funciona, qué no les funciona, que dónde quieren detenerse y dejar las cosas, dónde quieren seguir avanzando, dónde quieren descansarlo también, ¿no? También se vale, descansen sus ejercicios un tiempo y los pueden retomar, ¿no? Los pueden retomar, incluso pueden utilizar la misma paleta para otro ejercicio, ya que queda claro. Pueden pasar al siguiente ejercicio de los que hemos estado trabajando con una paleta diferente. Bueno, los dejo un poquito para que vean cómo va la construcción de la ejecución de este ejercicio. Como podrán darse cuenta, pues aquí lo que vemos precisamente es que ya se comienza la construcción del fondo, ¿no? Del fondo, tomando en cuenta la misma paleta, tomando en cuenta las decisiones que tomemos lumínicas para dar acentuación a estos valores y generar el efecto de profundidad precisamente, ¿no? Que queda en el plano de la modelo, que queda atrás, ¿no? Y tiene mucho que ver precisamente con estos valores lumínicos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo aquí de hecho va la otra pierna, tiene que ir estirada y veremos cómo se va construyendo ya en relación al fondo precisamente para provocar el efecto de que está en el plano de atrás. Es decir, aunque corresponda al plano de la modelo, la pierna tiene que dar la sensación de que está en un poco más atrás, ¿no? Y generar precisamente el efecto de profundidad con los valores lumínicos que estamos trabajando, con estos colores que hemos decidido, vamos tomando decisiones de los contrastes, que queda adelante, que queda atrás. Y esta es una serie de contrastes precisamente, ¿no? Como les he estado comentando, también esta serie de contrastes van generando los efectos de profundidad. Porque aquí no estamos usando ni perspectiva, ni nada más que dos planos, ¿no? Dos planos principalmente. Entonces, el efecto de la profundidad se tiene que ir dando cuenta de las decisiones que tomemos con respecto a los colores que usemos, ¿no? Y la decisión de estos colores tiene mucho que ver con el efecto de la profundidad para decidir qué valores tonales vamos a estar ocupando en las partes y en los espacios que nosotros decidamos dónde van a ir los elementos de nuestra composición. Así que, bueno, voy a dejar un poquito que continúe la ejecución del ejercicio. Como podemos ver, en esta parte ya estamos avanzando una etapa, yo lo quiero llamar de esta manera, una etapa de la ejecución del ejercicio. Por lo tanto, me gustaría mucho mostrar una imagen más adelante aquí de el avance que tenemos en nuestra pieza, ¿no? Una captura. Y bueno, aquí vamos viendo ciertos detalles de esta primera etapa. Yo lo quiero mencionar como una etapa, ¿no? Entonces, si quiero ver como ciertas etapas, quiero terminar ciertos detalles en estas etapas para que queden estas
referencias. Entonces aquí hacemos una pequeña pausa para ver esta imagen de referencia de cómo va elaborándose el trabajo, ¿no? Podemos notar cómo ya se tomaron las decisiones para generar los volúmenes, la pigmentación, los colores y el tratamiento de la piel también, que les estaba comentando, es importante el tratamiento de los volúmenes, hacia dónde se dirigen ciertas cosas, ciertos cambios, ciertos detalles, y por eso es que consideraba importante que se notara esta primera etapa en esta captura. Bueno, continuamos, así que voy a dejar un poquito que siga la ejecución del ejercicio. Vamos a ver algunos detalles de esta primera etapa antes de continuar con la siguiente etapa, que corresponde, bueno, a terminar el retrato, la parte de arriba de nuestra composición, y avanzar un poquito más con el resto de la composición, con el fondo, ¿no? El plano que sigue. Así que bueno, lo voy a dejar un poquito para que vean cómo va la ejecución. Y precisamente aquí ya vimos un buen avance en el primer plano, ya casi por terminar algunas partes. Bueno, por terminar esta parte en donde vamos a continuar trabajando con nuestra composición. Vean precisamente lo que les comento, ¿no? No significa que esté terminada ciertas partes, ¿no? Lo que significa es que, bueno, habrá que retocar ciertos elementos, habrá que ver qué es lo que queda, qué no queda, y incluso agregar cosas que pudieran estar pendientes por ahí, ¿no? Vamos viendo cómo se va generando precisamente estos efectos de volúmenes utilizando los valores lumínicos que hemos decidido para nuestra paleta. ¿Sale? Dejaré un poquito que continúe la ejecución del ejercicio. Y bueno, en esta parte me quiero volver a detener un poquito con una captura para que vayan viendo cómo es que se toman, he tomado algunas de las decisiones para generar los matices, ¿no? Los matices y las combinaciones entre los colores. Bueno, aquí va ya este primer plano en esta parte de la etapa, y aquí se pueden apreciar un poquito más esas combinaciones. Así que bueno, continuamos. Ahora sí continuamos con los elementos que corresponden a nuestro primer plano, pero que le tenemos que dar
el efecto de profundidad para nuestra composición. Así que continuamos con estos elementos que van a ser escalas entre los verdes, ¿no? Las escalas que ya hemos decidido entre los verdes. Y bueno, pues nuevamente comenzamos con la parte de las sombras de estos verdes, que es el verde más oscuro, y continuaremos con el más claro, con el, bueno, verde medio, y el volumen con el más claro, ¿no? Y veremos también más adelante cómo es que se van a ir generando estas relaciones también entre los medios tonos de los rojos, ¿no? Los rojos, los medios tonos, para ir combinando y que no se nos desequilibre, no se nos desarmonice nuestra composición, ¿no? De manera visual. Y eso es una parte de lo que buscamos cuando nosotros decidimos una paleta. Recuerden siempre, estamos buscando la armonía polícroma entre los diferentes elementos que corresponden a nuestra composición. Vean, aquí ya está entrando el verde medio, en donde van estas tonalidades intermedias precisamente de los verdes, de este elemento que está siendo agregado aquí a nuestra composición, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando estas relaciones armónicas, y por eso es que decidimos las paletas, para poder generar estas relaciones y que no se nos disparen visualmente ciertas cosas, o se nos desequilibren o se nos desarmonicen, que también es válido, también es válido. Recuerden que también en cuanto a la composición se ha buscado también desequilibrio tanto visual, ¿no? En los elementos o los planos compositivos, como también entre los diferentes tipos de experimentaciones en las paletas, ¿no? Recuerden que también es parte del arte estas relaciones que nos pueden generar ciertos desequilibrios visuales. Pero bueno, aquí como estamos viendo algunas propuestas de cómo elaborar ciertas paletas y ciertos elementos para la construcción a partir de la visión armónica del arte, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar un poquito que continúe la ejecución del ejercicio para que den cuenta precisamente de esto. Vean, ahí está ya entrando el blanco más claro en esta parte de estos elementos, estas roquitas, ¿no? Estas piedritas. Continuamos un poquito. Y bueno, lo que hemos visto precisamente en esta parte de la ejecución es que también hay que relacionar estos medios tonos. Como les comentaba un poco, ya que estábamos en esta parte de la ejecución de las rocas, de las piedritas, hay que relacionar también las tonalidades que hemos decidido como intermedias de nuestra paleta, en este caso el rojo. El rojo va a dar cuenta de ciertas sombras y ciertos enlaces policrómicos entre los elementos que están ahí. Que bueno, vean cómo se van relacionando, se van dando cuenta, vean, y van siendo parte de la composición en que bueno, a final de cuentas es un primer plano con el elemento principal, el tema principal, que es nuestra modelo, pero que hay que darle un sentido de profundidad también a este primer plano para después pasar al plano del fondo, que es el segundo plano de nuestra composición. Así que bueno, vean cómo se sigue la ejecución. Ahí está entrando precisamente esto que les comento, ¿no? Las relaciones del rojo, que es un valor lumínico intermedio, y que vean cómo va dando cuenta de estas relaciones y se va combinando para generar también parte del equilibrio visual de la pieza. Voy a dejar un poquito para que vean cómo sigue avanzando la composición.
Y como habrán visto, se habrán dado cuenta cómo es que ya veamos en esta relación de detalles, estos detalles que siendo estos retoques, estos pequeños retoques, para ir viendo cómo es que se van relacionando ya los diferentes elementos de este primer plano, ¿no? Dando cuenta de los acentuamientos visuales para que se sienta esa profundidad, ¿no? Esos cambios, esas relaciones de profundidad entre los elementos de nuestra obra. Veamos este detalle, quiero que veamos este detalle, precisamente para dar cuenta de eso que les estoy comentando. Bueno, aquí estamos agregando un elemento fantástico en nuestra composición, que son unos cuernitos, porque en esta serie estos elementos visuales son faunos, ¿no? O faunas, no sé si sea correcto decir que es, siendo hembras, son faunas. Pero bueno, son faunas, son faunos. Y bueno, más adelante quizás haga más ejercicios de esta serie para que los tengamos en cuenta. Pero en dado caso, pues, si quieren revisar como las piezas que estoy realizando de esta serie, pues en mi Instagram. Bueno, y aquí veamos precisamente, ya está entrando la parte del fondo, ¿no? Veamos cómo ya en los transitorios, que son el naranja y los amarillos, estoy provocando la sensación de volumen, retocando ciertos elementos para que se sienta ese cambio de planos. Ahora sí el cambio de planos y el efecto de profundidad, ¿no? Bueno, voy a dejar que continúe el ejercicio y vean un poquito la parte de la ejecución. Y pues lo que estamos viendo es ya cómo se van a relacionar este segundo plano y el fondo. Pero veamos que hace falta un elemento precisamente, que es el de la copa y el vino. Entonces justamente quería participar, quería comentarles que estoy en esta parte del proceso ya relacionando esas partes del fondo, y vean que hay donde se tienen que hacer ciertos retoques, no importa que ya se trabajó en esas partes anteriormente. Y bueno, aquí integrando la copa. Como el efecto de cristal, pues los cristales son transparentes. Entonces lo que tenemos que hacer son transparencias, relaciones entre los reflejos y las transparencias de lo que tenemos como fondo o como elementos, ¿no? Y veamos cómo ya se están retocando estas partes, ¿no? Haciendo estos efectos, como le estaba comentando, para las profundidades, etcétera. Y de todas maneras habrá que tomar en cuenta estos elementos nuevos que se están agregando para la construcción de nuestra composición, y pues por eso se tendrán que retocar en su momento esas manos, continuar con el fondo precisamente para ver qué hace falta, qué se necesita, qué se agrega si es necesario, ¿no? La paleta del fondo es la paleta con las tonalidades más claras, más cálidas de la composición, ¿no? Y por eso es que estamos viendo cómo estamos ejecutando y relacionando estas transparencias y estos elementos que van a ser agregados aquí. Y bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final del ejercicio. Voy a dejar que termine la ejecución del ejercicio para que vean cómo es que se termina este ejercicio. Y vean, continuamos con los retoques, no hay que descartar nunca. Cuando se está construyendo una composición, hay que descartar nunca cómo es que se va dando cuenta de ciertas partes para el efecto deseado y lo que estamos buscando.
¿no? Como les decía, voy a dejar que continúe la ejecución, disfruten sus ejercicios, disfruten del arte, dejen que el arte los libere y hasta la próxima.